Vamos a hablar entonces ahora, sí, de la estructura conocida como el conducto inguinal. Es un conducto de forma oblicua que mide más o menos entre 3 centímetros a 6 centímetros y es un conducto que se formó por el descenso que tuvo el testículo hacia el escroto. En ese descenso, el testículo hacia el escroto tuvo que llevarse algunas de las capas, ¿sí?, de la pared abdominal. Entonces vamos a ver que dentro de ese cordón espermático, que es ese conjunto de estructuras que cubren las diferentes hilios del testículo, vamos a describir algunas paredes o algunos componentes que derivan de algunos de los músculos de esa pared abdominal. A ese conducto inguinal le vamos a escribir un techo, le vamos a escribir un piso, le vamos a describir una pared anterior, le vamos a describir una pared posterior, le vamos a describir un orificio externo superficial y un orificio interno profundo. Orificio inguinal superficial y orificio inguinal profundo. En la mujer, porque ya sabemos que el testículo claramente no desciende en la mujer, vamos a encontrar es un ligamento, que es el ligamento redondo del útero, que es muy importante para la posición de anteversoflexión del útero, lo cual también es muy importante para mantener adecuadamente un embarazo. Vamos a ver entonces en algunos esquemas cómo es o qué sería este conducto. Más o menos el conducto estaría delimitado por estas estructuras. Más o menos recordemos que es en sentido oblicuo. Aquí estaríamos viendo el orificio inguinal superficial. Recordemos que tanto el pilar externo como el pilar interno, que son más bien triangulares más que circulares, están formados por esforzamientos de esa aponeurosis del oblicuo externo. El contenido, por lo tanto, de este cordón, que es esta envoltura que ustedes ven ahí, vamos a mirar qué es diferente en hombres y en mujeres. Primero vamos a mirar cuáles son las envolturas del cordón. Son iguales. Las envolturas van a estar dadas por una fascia espermática externa, ¿sí?, que deriva del músculo oblicuo externo, por una fascia muscular que se llama la fascia cremastérica, que deriva del músculo oblicuo interno, por una fascia espermática interna que deriva de la fascia transversalis y el músculo oblicuo interno, y ya después de esto vamos a encontrar lo que es su contenido. ¿Qué esperamos encontrar? Esto sí lo vamos a diferenciar en lo que es en hombres y en mujeres. ¿Listo? Entonces, en hombres, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar la arteria testicular, ¿sí?, acompañada de la vena testicular. Sin embargo, esta vena lo que forma es un plexo, y ese plexo se llama el plexo venoso pampiniforme. Entonces vamos a encontrar el plexo venoso pampiniforme. Ya tenemos arteria y vena testicular. Tenemos que tener una arteria para ese músculo, se llama la arteria del músculo cremaster. Entonces la arteria cremastérica también va a estar en este cordón. Esa arteria cremastérica es una rama de esas arterias epigástricas inferiores. Vamos a tener un conducto que es el que transporta a los espermatozoides hasta el conducto eyaculador, que se llama el conducto deferente, y este conducto va a tener una arteria que se llama la arteria del conducto deferente o la arteria deferencial. Esa es una rama de la arteria ilíaca interna. Además de esto vamos a tener dos nervios. Vamos a tener el nervio o la rama genital del nervio genitofemoral, como ya lo habíamos visto anteriormente, y vamos a tener al nervio ilio inguinal. El nombre inguinal pues infiere que ese nervio puede estar en esta posición. Eso serían los contenidos como tal de esta cordón espermático en el hombre. En la mujer, lo único que vamos a tener es el ligamento redondo del útero con la arteria del ligamento redondo, que es igual, al igual que esta rama cremastérica, pues va a salir de las arterias epigástricas inferiores. Además de eso, también van a estar los nervios, el nervio inguinal y la rama genital del génito femoral. Fuera de eso, pues no vamos a tener más contenidos porque las arterias y venas ováricas pues van por otra región y están ubicadas en otra región. Muy bien, esto que está ustedes viendo en morado, pues entonces sería lo que es el cordón, el conducto inguinal, y vamos a mirar entonces cuáles son, ¿sí?, sus paredes. Vamos a tener una pared anterior que va a estar formada principalmente por lo que son las
aponeurosis y los músculos oblicuo externo principalmente, pero también en su parte más medial va a tener parte de las fibras musculares del oblicuo interno y del músculo transverso. Eso en cuanto a la pared anterior. En su pared posterior vamos a encontrar unos esforzamientos muy importantes, ¿sí? Y es esta estructura que ya le hemos hablado, que es esta unión de los dos músculos, oblicuo interno y transverso, que forman esta estructura en forma de os, que es la que llamamos la os inguinal. Vamos a encontrar parte de esta os inguinal hacia su pared posterior. Todo esto sería esa parte de esa os inguinal. Más hacia la parte lateral, recordemos que esta sería la línea media, acá está la sínfisis del pubis, vamos a encontrar parte de lo que son esa fascia transversalis, con unos ligamentos que llamamos ligamentos interfovedolares, que refuerzan ese orificio, y vamos a encontrar más o menos en esta región a los vasos epigástricos inferiores subiendo hacia la vaina de los rectos. Aquí lo que vemos al fondo es el orificio inguinal o el anillo inguinal profundo. Eso estaría ya hacia la pared posterior de lo que es el trayecto inguinal. De hecho, pues sería el final del conducto inguinal. Hacia lo que es su techo, vamos a encontrar principalmente las fibras, ¿sí? Como lo vemos acá, del músculo oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. Y su piso va a estar formado principalmente por este ligamento, que es el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal va a ir de la espina ilíaca anterosuperior y se va a dirigir hacia la espina del pubis. Sin embargo, este ligamento es muy importante porque por debajo de él van a pasar algunas estructuras vasculares que ya vamos a mirar en otras imágenes. Aquí vemos como debajo del ligamento, ese es el ligamento inguinal, ¿sí? Aquí estamos viendo la os inguinal, ¿sí? Para ubicarlos. Aquí estaría el conducto como tal, el conducto inguinal. Y vemos como debajo de ese ligamento inguinal vamos a tener un reforzamiento en forma triangular que se denomina el ligamento lacunar, que también depende de este músculo oblicuo externo. Nos deja una laguna vascular donde medialmente va a ir la vena ilíaca externa, y la arteria ilíaca externa, que cuando pasan el conducto y se dirigen hacia el miembro inferior, se van a convertir en arteria y venas femorales. Después vamos a tener este arco iliopectíneo, que nos delimita otra laguna. Esto, como les digo, está por debajo del ligamento, y va a pasar por ella el músculo psoas ilíaco, acompañada por el nervio femoral. Por debajo de todo lo que es esta porción superior del pubis, vamos a tener este ligamento que se denomina o se conoce como el nombre del ligamento pectíneo. Entonces acá vamos a tener ese ligamento, ese reforzamiento. Todos estos tienen epónimos que ya se los dejo a su criterio si se los quieren buscar y responder. Sin embargo, pues la nomenclatura anatómica actual pues plantea que no se utilicen epónimos para describir. Sin embargo, algunos clínicos aún todavía utilizan algunos de estos nombres para referirse a estas estructuras. Aquí vemos nuevamente, entonces, vemos allá, este es el cordón espermático, aquí vemos los vasos epigástricos, la arteria y la vena epigástrica inferior, vemos parte de lo que es esa fascia transversalis, vemos ese tendón conjunto, esa os inguinal, ¿sí? Formando la pared posterior, vemos parte acá del ligamento lacunar, vemos algunas fibras intercurales que son fibras que refuerzan del otro lado, ¿sí? Del oblicuo externo del otro lado y refuerzan esta pared, de esta porción de este lado. Vemos levantada la aponeurosis del oblicuo externo y vemos el cordón espermático cubierto por esa fascia espermática externa y por esa fascia cremastérica. Se alcanzan a ver algunas fibras musculares por esa razón. Aquí tenemos el orificio inguinal superficial y allá tendríamos el orificio inguinal profundo. Muy bien, aquí estamos viéndolo desde posterior. Nuevamente aquí tenemos lo que hemos visto antes, el ligamento inguinal. Tenemos acá el ligamento lacunar, hacia aquí tendríamos el ligamento pectíneo, aquí tenemos la laguna vascular, aquí tenemos a la vena ilíaca externa y a la arteria ilíaca externa. Cuando ya pasen allá al fondo se van a convertir en arteria y venas femorales. Aquí vemos entonces la laguna muscular, aquí estaría más o menos el ligamento iliopectíneo y aquí estaría la laguna muscular con el músculo psoas ilíaco en este momento. Y vemos como aquí, vamos a mirar acá, vamos a ver acá un segundo, las estructuras que acabamos de poner para poder determinar acá algunas otras estructuras. Primero vamos a notar entonces como acá de esta arteria epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, va a salir la rama, como habíamos dicho, que se va a dirigir hacia el músculo cremaster y algunas ramitas que vienen a irrigar también el conducto deferente.
Aquí tenemos a la arteria y vena testicular y tenemos al conducto deferente. Eso se estaría ya entrando para formar ya al fondo lo que es el cordón espermático. Miramos acá una arteria muy importante que es una anastomosis que se da entre la arteria epigástrica inferior y esta arteria que es la arteria obturatriz. Esta arteria tiene el nombre de corona mortis, ya que cuando se lesiona en procedimientos quirúrgicos se esconde en un tejido que es muy difícil de controlar esa hemorragia y es muy difícil para los cirujanos identificar esa hemorragia y controlarla. Eso hace que deban identificarla antes para evitar lesionarla. Otra estructura importante que les quiero delimitar acá es esa estructura triangular que se denomina el triángulo de Hasselbalch y va a estar delimitado por el borde lateral del músculo rectoabdominal, que lo vemos acá, por los vasos epigástricos inferiores y por el ligamento inguinal. Entonces lo que debemos observar es si la hernia, la salida de los contenido abdominal, está saliendo por dentro del triángulo o es externa al triángulo de Hasselbalch. Si está interna al triángulo de Hasselbalch, vamos a decir que esa hernia inguinal es una hernia inguinal directa. Es una hernia que va a perforar a través de la fascia transversales. Mientras que si vemos que está por fuera del triángulo de Hasselbalch, vamos a decir que esa hernia inguinal es una hernia inguinal indirecta y generalmente se debe a una alteración en el orificio inguinal profundo que se estaría formando a este nivel y eso permite pues el paso de contenido abdominal hacia la porción inguinal. Entonces es muy importante ya que la reparación de las dos hernias es diferente. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la diferenciación de las dos hernias generalmente se hace desde el punto de vista quirúrgico, si bien existen algunas pruebas clínicas que pueden ayudar a diferenciarlas.